Libro El Presagio, capítulo 4. El primer presagio a la brecha. Pero vio al profeta después de aquello, sí, y no tuvo ningún contacto con él antes de verle de nuevo. Correcto. No lo entiendo, dijo ella. ¿Cómo supo de dónde reunirse con él? ¿Cuándo? Si él nunca se lo dijo. No sabía dónde ni cuándo, respondió él. Simplemente nos encontramos. Sigo sin entenderlo. Tan solo sucedía. A veces yo era dirigido por las indicaciones y otras veces era dirigido a pesar de ellas. Incluso cuando las entendía mal, al final terminaba en el lugar correcto, y a veces incluso sin ninguna indicación, cuando yo ni siquiera estaba buscando, aún así sucedía, terminábamos estando en el mismo lugar. Llámelo predestinación, no lo sé, solo sucedía. ¿Por qué cree que el profeta le daba las pistas para reunirlas en ese lugar y decírselo sencillamente desde el principio? No lo sé. Quizás porque era el proceso de intentar reunirlo todo lo que conducía al siguiente encuentro. Creo que también era para que cada presagio quedase grabado en mi conciencia. Entonces volvió a encontrarle. ¿Y qué sucedió? No, espere un momento. Se levantó de la mesa, fue hasta su escritorio y presionó uno de los botones de su teléfono. No me pase llamadas, dijo. No quiero tener ninguna interrupción. Ni siquiera las llamadas que están programadas, respondió una voz de mujer en el altavoz del teléfono. No. Dígales que ha surgido algo y que me pondré en contacto lo antes posible. Discúlpese por mí amablemente. ¿Por cuánto tiempo? No lo sé, dijo ella. Durante el resto del día. Regresó a la mesa y con él dijo, ¿cuándo y dónde? ¿Cuándo se volvieron a encontrar? Fueron 4 semanas después de nuestro último encuentro. Durante ese periodo estudié el sello buscando indicaciones sobre el misterio del primer presagio y qué había en el sello, marcas y formas, pero una que era claramente la imagen central y la más grande era, ¿cómo puedo describirlo? Había una línea horizontal, como si hubiese o fuese el borde superior de algún objeto o estructura. La línea descendía en mitad del sello y después volvía a encender y continuaba como línea horizontal hasta el otro lado, así que formaba algo parecido como una V en el medio. Yo no podía darle ningún sentido. Entonces regresé al banco al lado del agua, pero él no estaba allí. Regresé varias veces más después de aquella, pero nada. Pasaron más semanas y luego meses. Me preguntaba si volvería a verle otra vez, y todo ello seguía sin parecer real. Casi habría dudado de mi memoria, y si hubiera sido por el sello. Un día era un martes en la mañana, y yo estaba en el Bajo Manhattan, la parte más inferior de la isla, en el Battery Park, pensando en las palabras del profeta y mirando sobre las aguas de la Estatua de la Libertad en la distancia. Al principio no me di cuenta que una figura oscura que estaba de pie a unos 50 pies, 15 metros, delante de mí y a la derecha. Era él. También estaba de frente al agua, así que yo solo pude ver su espalda. Si él estaba mirando o la estatua o algún otro objeto o solamente el agua. No lo sé. Se giró solo por un momento, y fue entonces cuando lo reconocí. Me acerqué hasta él todo lo rápidamente que pude, sin querer arriesgarme a perderme un momento. Mientras aún estaba a sus espaldas, él habló. Una vez más sin apartar su vista, al menos al principio. Noriel dijo. Presente, respondí. Y justo a tiempo. ¿Usted arregló eso también?, le pregunté. No. ¿Ha estudiado el sello? Sí. ¿Y qué encontró? Nada. ¿Ha traído su grabadora? Siempre va conmigo. Entonces comencemos, dijo dirigiendo su mirada hacia mí por primera vez en el intercambio. Una cálida brisa movía su cabello mientras él hablaba por encima del sonido de las gaviotas. Saqué el sello, dije. ¿Qué ve? Inscripciones, símbolos y un símbolo principal. ¿Y qué sentido le da? No lo sé.
Es algo como una B. Es como una imagen, Noriel. ¿De qué? Lo alto de un muro, dijo él. Es un muro de protección. ¿Y qué es la B en el medio? No es una B, respondió él. Es una brecha. ¿Una brecha? Un hueco, un espacio, una abertura en el muro. El muro está roto, la señal de que ha entrado un enemigo. Es la eliminación del vallado de protección. ¿Es lo que sucedió al antiguo Israel? Sí. Al no haber otra manera de entrar hasta ellos, el vallado de protección es eliminado. El año es 732 a.C. Los enemigos de Israel invaden la tierra y causan estragos. La calamidad traumatiza a la nación, pero tiene lugar a escala limitada. El enemigo golpea y después se retira. Es un anuncio de algo mucho mayor y mucho más severo, una advertencia, un presagio de un futuro, un juicio tan grande que si llegase a producirse, la nación nunca se recuperaría. Entonces la advertencia es la eliminación del vallado. Sí, dijo el profeta, una advertencia de la última etapa, que se permite que tenga lugar solo cuando ninguna otra cosa le haya de despertar, limitada, restringida, el sonido de una alarma con el propósito de evitar una calamidad mucho mayor. Nunca podría haber sucedido si Israel hubiese permanecido dentro de la voluntad de Dios. Ningún enemigo podría haber hecho una brecha en sus muros, pero fuera de la voluntad de Dios, cualquier idea de seguridad nacional o invencibilidad era una ilusión. La brecha le sacó a la luz. La nación estaba en peligro. Sería conmovida hasta sus cimientos. Y aparte del regreso a Dios, no había ningún muro lo bastante fuerte para protegerla. Era su toque de atención. ¿Entonces nunca se despertaron? No, respondió. La mayoría consideró la tragedia un asunto de defensa, de seguridad nacional o de política exterior. Se comprometieron a asegurarse de que nunca más volvería a suceder. Fortificaron sus defensas, fortalecieron sus muros y formaron alianzas estratégicas. Pocos de ellos pensaron en la posibilidad de que se pudiera haber algún significado más profundo detrás de aquello. Y sin embargo, las voces de sus profetas, las palabras de sus escrituras y una incomodidad en sus corazones les estaba advirtiendo que algo iba mal. La nación se había apartado de Dios. Pero, aparte de los profetas, pocos entendieron la línea crítica que habían cruzado y la nueva y peligrosa era en la que habían entrado. Ninguna potencia política o militar sería lo bastante fuerte para asegurar su seguridad. Solo el regreso a Dios. El ataque fue una advertencia y un presagio de juicio. ¿Y qué sucedió después de que no escuchasen su toque de atención? A medida que pasó el tiempo, parecía como si la vida estuviera regresando gradualmente a la normalidad. Había un descanso, paz. Con cada año que pasaba parecía como si el peligro estuviese más alejado a sus espaldas. Pero era una ilusión. El problema y el peligro solamente aumentaron. Fue un periodo de gracia que les fue dado en misericordia para que pudiesen cambiar su curso y evitar el juicio. Pero si no, entonces llegaría el juicio aún mayor. Y esa primera brecha de sus muros sería recordada como el presagio que fue comienzo de su caída. Aquellos fueron los días más críticos. Hizo una pausa. El sello, Noriel, entréguemelo. Yo se lo entregué y él lo elevó en su mano derecha. El primer presagio, dijo, manteniendo el sello a nivel de mis ojos. La brecha, la nación que por mucho tiempo había conocido la bendición y seguridad es testigo del fracaso de sus defensas. Sus muros de protección son traspasados, su seguridad nacional es quebrantada y su ilusión es invencibilidad, hechas pedazos. Los días del presagio comienzan. ¿Y esto tiene algo que ver con los Estados Unidos?, pregunté yo. Estados Unidos era la nación más bendecida de la tierra y sus bendiciones estaban protegidas por su
potente vallado de protección nacional. Como sus fundadores habían predicho, si la nación seguía los caminos de Dios sería bendecida, no solo con prosperidad y poder, sino también con paz y seguridad. Pero si Estados Unidos se alejaba de Dios, ¿sería eliminada su protección? Sí, y así lo hizo. Así fue, su vallado de protección fue eliminado y sus muros fueron rotos. ¿Sus muros fueron rotos? ¿Cuándo?, pregunté. El profeta se quedó en silencio, como si estuviera esperando a que yo le dijese o esperando a que lo entendiese. Y entonces lo entendí, enseguida, el 11 de septiembre. Sí, dijo el profeta. El primer presagio, la brecha, la nación por la que tanto tiempo había conocido las bendiciones de paz y seguridad, es testigo de la rotura de sus muros de protección cuando sus defensas fracasan. El 11 de septiembre del 2001, los muros de la seguridad nacional de Estados Unidos fueron traspasados. Sucedió justamente aquí, dijo, señalando al cielo por encima de las aguas. El segundo ataque, así llegó. La nación la más poderosa de la tierra y el sistema de defensa más sofisticado jamás construido por el hombre. Su muro de defensa traspasado. Y entonces llegó el error, dijo él. Entonces llegó la repetición del antiguo error. Estados Unidos respondió a la calamidad como si solo fuese cuestión de seguridad y defensa, y nada más. Fortalecería sus defensas nacionales y fortificaría sus muros de protección. No hubo pausa para meditar en si podría haber algo de un significado más profundo tras ello, ni para preguntar si algo podría ir mal. No hubo examen en sus caminos. ¿Estaba Dios detrás de ellos?, pregunté. El hombre estaba detrás de ellos, respondió. Hombres malvados estaban detrás de ellos. Hasta ese punto habían estado refrenando, pero ese freno tenía sus límites. Al final que el ataque sobre el antiguo Israel, ahora se permitió un ataque sobre el suelo estadounidense. Pero lo planearon los hombres malvados, le dije. ¿Fue maldad? Sí, respondió él, pero Dios puede hacer que lo que es malo obre para bien. Pero qué bien, el sonido de una alarma para despertar a una nación que duerme, para que cambie su curso, para salvarla del juicio. Pero entonces ¿estaba Dios con los enemigos de Estados Unidos? No, no más de lo que estaba con quienes atacaron el antiguo Israel. Quienes hacen tales cosas son también enemigos de él. Dios estaba en contra de quienes atacaron Estados Unidos y trató con ellos igual que trató con los enemigos del antiguo Israel. ¿Y qué de los que perecieron?, pregunté. Cuando la calamidad llegó al antiguo Israel, tanto justos como injustos fueron tocados por ella. Ambos perecieron igualmente. El juicio sobre la nación. Pero ¿por qué los inocentes y los justos también permanecerían en aquellas calamidades? No fue una cuestión de juicio, sino de tristeza. Pero para la nación, el hecho de que tales calamidades pudieran haber sucedido en primer lugar fue cuestión tanto de advertencia como de juicio. Cada uno tuvo lugar en su propio ámbito. Así, con el 11 de septiembre la calamidad tuvo lugar en dos ámbitos diferentes: el ámbito privado de los individuos y el ámbito público de la nación. En el primer ámbito solo hay tristeza y la magnitud de la calamidad en la secundaria. Y para aquellos que fueron tocados, a la pérdida de una vida es la pérdida de todo el mundo. El mandato aquí es vendar a los quebrantados, consolar, apoyar y no olvidar nunca a los heridos y los afligidos. Pero el segundo ámbito es distinto y separado, centrándose no en el individuo sino en la nación en general. En este segundo ámbito es donde permanece la cuestión del juicio. Es difícil recibir, respondí. ¿Podría recibirlo de parte de otro? ¿Qué quiere decir? Abraham Lincoln, que tiene que ver con... ¿Sabe cuántas vidas se perdieron en la guerra civil americana? No tengo idea, miles, cientos de miles. Y Lincoln habló de la calamidad que devastaba la nación como juicio de un Dios justo, no sobre ningún individuo, sino de la nación en general. Pero es difícil, claro que lo es, como lo fue para Isaías y Jeremías,
y todos los profetas y otros que lloraron y clamaron por su pueblo. Pero si no consideramos la posibilidad, si evitamos abordar el asunto, ¿no somos entonces responsables de lo que siga? Pero que siga, no lo sé. Pero incluso decir Dios permitió que sucediera, sucedió, Noriel. Por tanto, tuvo que haber sido permitido que sucediera. Esa no es la cuestión. Más bien la única cuestión es si se permitió que sucediera sin razón alguna o si había dentro de ello un propósito redentor. El 11 de septiembre la gente preguntaba, ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios? Dijo él como sorprendido por la pregunta. Nosotros le expulsamos de nuestras escuelas, de nuestro gobierno, de nuestros medios de comunicación, de nuestra cultura, de nuestras plazas públicas. Le expulsamos de nuestra vida nacional y después preguntamos, ¿dónde está Dios? Entonces, ¿no estaba Él allí? Aún así, Él estaba allí. Él estaba allí con quienes perdieron a sus seres queridos y sigue estando allí para sanar a los quebrantados y consolar a quienes lamentan. Él estaba allí con quienes entregaron sus vidas para que otros pudieran vivir. Sombras de Él. Él estaba allí también para que otros pudieran vivir. Con las incontables personas que habrían parecido aquel día si no fuese por el incontrolable número de detalles y acontecimientos que les salvaron. Y en cuanto a los que perecieron, quienes estaban con Dios en la vida, estaba ahora con Él en la eternidad. Para ellos no fue un día de calamidad nacional, sino de liberación. Él estaba con ellos y está con ellos. Usted dijo algo sobre lo que sucedió en el antiguo Israel. Después del ataque de las cosas comenzaron a regresar a la normalidad. Hable de que las cosas parecían regresar a la normalidad. Hay una diferencia. Entonces, está de nuevo en su lugar el vallado de protección. Hasta cierto grado y durante un tiempo, pero el peligro seguía estando ahí. ¿Y qué de Estados Unidos después del 11 de septiembre? Le pregunté. En los meses y años después del 11 de septiembre igualmente parecía como si las cosas hubieran regresado a cierto estado de normalidad. A medida que pasó el tiempo, cuando la conmoción inicial se fue desvaneciendo y el trauma se suavizó, hubo una creciente tentación a seguir casi como si nunca hubiera sucedido, como si la nación siguiera siendo en cierto modo inmune a la destrucción. Así fue en los últimos tiempos del antiguo Israel, pero todo era una ilusión. Hubo un largo silencio después de aquello. Roto solo el sonido de las gaviotas. Entonces él continuó como si hubiera habido una interrupción. Fue todo una ilusión fatal. Entonces, ¿qué de Estados Unidos? Yo le respondí, no creo que estuviera esperando que lo hiciera. Después de plantear la pregunta, metió su mano en el bolsillo de su abrigo para revelar otro sello, el cual puso en mi mano, y el sello del segundo presagio me dijo, ¿y cómo era?, preguntó Ana. En general, como los otros, a excepción de las imágenes. ¿Qué eran? Figuras. ¿De qué? De hombres. ¿Qué tipo de hombres? Yo no tenía idea. Intenté hacer que me lo dijera preguntando entonces, ¿qué estoy mirando? No es tan difícil, respondió él. Dame una pista de algo. Hasta la próxima vez, Noriel. Y con esas palabras comenzó a alejarse. ¿Cuándo la próxima vez? ¿Cuándo y dónde? La misma hora y el mismo lugar, dijo de nuevo sin detenerse para mirar atrás. ¿Aquí? No. Entonces, ¿dónde y cuándo? Cuando sea y donde sea, solo asegúrese de estar allí. Al menos deme una pista para ayudarme a revelar el sello. Al lado de las ruinas de un antiguo pueblo. ¿Es esa la pista?, le grité. ¿O es de donde se supone que nos deberíamos de reunir? Ah, pero eso requería otra pista, gritó él. ¿Otra pista? Entonces era una pista sobre el segundo presagio y sobre dónde nos reuniremos, le grité yo. Quizás y quizás no, respondió él. Él no era fácil de ese modo, pero fue suficiente para que yo comenzara a buscar el significado
que se ocultaba tras el segundo presagio, un misterio a ser descubierto en algún lugar al lado de unas ruinas de un antiguo pueblo.